Mis hermanos, buenos días. Buen día, hermano. Bendiciones. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Qué rico, qué rico. Amén. Hoy estamos contentos porque tenemos un invitado especial, ¿verdad? Sí, Señor. Y ese invitado es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nos sentimos gozosos de su presencia. Estaba meditando en estos días, como finalizando el mes de enero, ¿verdad? Estamos recién, hace un mes pasó el 25 de diciembre, mes de alegría, mes de familia, mes de compartir, 24 y el 31. Y uno miraba esas personas que de pronto están en el exterior viajando y luego regresan a la fecha a visitar a sus familiares, ¿verdad? Y nota uno una alegría inmensa, ese encuentro, ese abrazo, incluso ese perdonar. Sí, es una fecha propicia para perdonar a las personas que hemos ofendido, que estamos bravos con ellas. Se siente un gozo inmenso. Diciembre se siente un gozo inmenso. Estar en familia. Pero lamentablemente ese gozo se va perdiendo cuando ya empieza enero. Se pierde ese gozo. Las personas viajan. Lo que nos quedamos, ya no nos manifestamos en la forma como nos manifestamos en diciembre. Hoy entiendo que ese gozo no debe desaparecer, ese gozo siempre debe mantenerse. Sí, Señor. Hay muchos medios para hacerlo, a través del celular, a través de la cámara, ¿cómo le llaman? Videocámara. Videollamada, ya. Bueno, está la cámara. Sí, por ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es que nos mantengamos con esa llamita, con ese amor, con esa expresión de amor que debemos darle a la familia, porque la familia es la familia, hombre. Sí, Señor. Dios y familia, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que amar, tenemos que querer, seguir queriendo a la familia, demostrarle el amor, el afecto. Yo, cuando empecé a tener hijos, yo le decía a mi Dios, Dios mío, permíteme brindarle a mis hijos lo que a mí se me negó ya. Porque bueno, yo perdí a mi madre a los 10 años, niño, y la verdad que no tuve cariño, amor como niño, y como adolescente tampoco. Pero yo en mi corazón sentía el deseo de algún día expresar lo que Dios me puso en mi corazón, que era amor. Y así le pedí, Dios mío, permíteme brindarle a mis hijos, a mi familia, lo que a mí se me negó. Y de verdad que le agradezco a mi Dios porque Dios me concedió esa oportunidad de brindarle amor, cariño a mi familia, porque para mí la familia es algo maravilloso, es algo que debe siempre reinar en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a una enseñanza, compartir una enseñanza que dice la importancia de la unión familiar. Dice, una familia unida nunca será vencida. Amén. Y vamos a empezar por leer, pastor, hágame el favor, Eclesiastés 4, 9, 12. Dice así la palabra del Señor. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero,
cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén, amén. Linda palabra, de verdad que me llamó poderosamente la atención esta lectura. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. O sea, entendemos que cuando trabajamos individualmente en una empresa o cualquier trabajo, uno solo no rinde tanto como cuando trabajamos dos. ¿Verdad? Nos unimos en esfuerzo y logramos una tarea que difícilmente la puede hacer uno solo. ¿Ya? Entonces, por lógico, vamos a tener una mejor paga. Sí, señor. ¿Sí? Dice el 10, porque, bueno, este 10 lo voy a dejar de último. El 11 dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, como se calentará uno solo. Hablando de frío, ¿verdad? Cuando estamos con buen frío, dice que la costillita es caliente. Entonces nos unimos en abrazo, un abrazo mutuo, y nos calentamos y ese frío disminuye. Porque afortunadamente nuestro cuerpo mana calentura y esto nos va a ayudar a controlar un poco el frío, ¿verdad? Dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Santiago, hágame un favor. Hágame el favor, Santiago. No se pongan nerviosos, que yo estoy temblando. Cuando hablamos de cordón de... Aquí este lado, Santiago. Y si alguno prevalece contra uno, o sea, uno, este es uno, soy yo, ¿verdad? Santiago trata por todos los medios de partirlo, o sea, hágalo acá, ahí, hazlo así, no, así. Trata de partirlo. Exactamente. Fíjense que es fácil, ¿verdad? Es fácil de que si estamos solos, nos pueden vencer. Y dice la palabra, Dios le resistirá y cordón de tres dobleces no se romperá pronto. Aquí están tres cordones, tres personas unidas en amor y fe. Haz lo mismo que hiciste acá. Es difícil, ¿verdad? Es difícil romperlos. Cuando nos unimos en oración, cuando nos unimos en alabar al Señor, cuando le pedimos la fuerza al Señor en unión, el enemigo va a huir y Dios nos va a dar la fuerza suficiente para el ataque del enemigo. Sí, Señor. Y esto nos va a permitir que debemos mantenernos siempre unidos como familia. Sí, Señor. El 10, que lo dije que lo deja para el último, dice, porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Sí, Señor. Y les cuento algo, resulta que hace mucho tiempo, no sé, 10, 12 años, les cuento esto para instruir un poco la enseñanza. Había una maratón internacional, y había un africano, era la persona que estaba como líder para ganar esa carrera. Y comenzaron
lógicamente él estaba punteando, iba adelante del pelotón y de pronto cayó, su rodilla dobló y no pudo levantarse. Y miró y de pronto vio al papá y lo llamó. Y vino el papá: hijo, hasta aquí llegamos. Y le dice el hijo: no, padre, ayúdame a levantarme. Quiero llegar a la meta. Y lo tomó en sus manos, caminando, cojo, con dolor, y llegaron a la meta. Sí, Señor. Y al llegar a la meta, lógicamente, eso fue algo tremendo. Le valió un reconocimiento mundial por el hecho de llegar, por esa gallardía que tuvo él de llegar, por ese acompañamiento que tuvo ese atleta. Y el acompañamiento fue su padre, porque los atletas que estaban corriendo nunca le pararon bola. No les importó. ¿Quién le importó a él? Le importó su padre, su sangre, su familia. Sí, Señor. Bendito Dios. Quería compartir esta historia porque la verdad que me llama la atención de que en esa forma nosotros tenemos que actuar como familia. Y no solamente como familia, sino en cualquier persona que nosotros podamos ayudarle a levantar, porque es un compromiso de nosotros como cristianos, llevar no solamente la palabra, sino también una ayuda, ¿verdad? A veces nos olvidamos el compromiso que nosotros tenemos, y hay que aplicarlo en todo momento ya. Yo me doy cuenta a veces que hay personas, incluso ancianos, que van a pasar una calle, oye, y nadie le da la mano. Y bendito Dios, porque Dios me ha dado, no sé si es un don, pero yo siempre estoy pendiente a cualquier anciano como yo, o más anciano, para darle la mano y cruzarlo. En ese momento yo estoy pensando que estoy haciéndolo para Dios. Amén. Es la actitud que cada uno debemos tomar. Dice, hay una reflexión sobre los gansos. ¿Se acuerda, pastora? De los gansos. ¿Sabía que los gansos pueden volar un 72% más lejos cuando van juntos que cuando vuelan solos? ¿Quién cree que los enseña? Hacer esas cosas. ¿Quién les enseña a hacer esas cosas? Para Dios, una familia unida puede causar mayor impacto, puede ir más lejos de lo que imagina. Es una fuerza imparable, por eso se llama trabajo en equipo. Sí, Señor. Nosotros, la Iglesia Cristiana Triunfante de Jesucristo Nuevo Renacer de Amberes, de España, somos una familia y trabajamos en equipo. Hay unos líderes, pastora Adrián, la pastora Albaluz, ¿verdad? Y ellos tienen unos líderes que son la columna de la iglesia. La pastora Mariana, ¿verdad? El diácono Alberto, la diácona Lourdes, la hermana Acela, y mi persona como anciano de la iglesia.
somos la columna. Y somos un equipo, somos una familia. Y no hay nada más poderoso que la fe de una familia unida. Trae resultados más rápidos de lo que imaginamos. Nos lleva más lejos de lo que algún día pensamos. Y queremos ser victoriosos, trabajemos en equipo, con nuestra familia. Demostremos lo que ha valido la pena de buscar los caminos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro testimonio. ¿Por qué equipo? Porque juntos podemos hacer cosas que solo no podemos hacer. Sí, Señor. Lógicamente, siempre con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Dios, con su dirección. Es nuestra tarea tratar como creyente unida a nuestra familia. Esto es importante. Es como creyente. Es nuestra tarea tratar como creyente unida a nuestra familia. Ayudarle a organizar su casa. Pero primero muéstrale la tuya. O sea, nosotros tenemos que mostrar a través de nuestro testimonio cómo está nuestra casa. Nuestro cambio, repito, a través de nuestro testimonio. Cuando tomamos este importante paso de buscar los caminos de Dios, no es fácil. El mundo, la familia, nos pone el ojo constantemente para cualquier falla señalarnos. No podemos darle papaya al enemigo. Tenemos que cuidarnos, hacer las cosas siempre para Dios, porque el enemigo siempre acecha. Me acuerdo una vez que en una tienda, hace ratico, unos amigos que estaban tomando en una tienda y me llamaron que quería tomar. Entonces yo casi la gaseosa no la tomo, yo le pedí una Pony Malta. Y resulta que la Pony Malta en ese tiempo eran como una cerveza. Y bueno, me tomé ahí, hablando un rato con ellos. Y eso me valió de que comentaron que yo estaba tomando. Porque como la Pony se parece a una cerveza, ¿no? Él estaba tomando, incluso la gente inventa. Y estaba todo, o sea, lo vi, el hambre de sucio. Y me tomé una Pony ya. Y lógicamente para mí hubo una enseñanza. Cuando me llamaron la atención, yo lógicamente expliqué, pero dije, no vuelvo a hacer eso. Por eso uno tiene que cuidar, porque el enemigo siempre está acechando para ponernos en vergüenza. Sí, Señor. Pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Siempre hacer las cosas para agradar a Dios. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos que agradar a Dios. A veces nosotros, decía el diácono Alberto, siempre lo comenta, que las cosas de Dios es en serio. Tenemos que ponerle seriedad a las cosas de Dios si queremos recibir bendiciones de Él. Ponerle seriedad, ¿verdad? A veces no vamos a la iglesia. No vamos a la iglesia porque amanecí con mareo, porque amanecí con un dolor de cabeza. Cualquier obstáculo te pone el enemigo para que tú no vengas a la iglesia, porque él no quiere que tú vengas aquí. Sí, Señor. Y nosotros le hacemos caso. No somos capaces de decirle, Espíritu Santo de Dios, tengo este malestar, te pido, Padre, que me quites este malestar de mi cabeza, este sueño, esto que tengo. Amén. Porque yo quiero ir a tu casa, quiero visitarte, ¿verdad? Eso tenemos que hacerlo.
digo con mucho dolor porque el sábado yo tenía que venir acá. El sábado había una tarea muy buena, tarea que me agrada, porque las cosas de Dios, todo lo que hacemos es para agradar a Dios y lógicamente debe siempre estar en nuestro corazón. No pude venir, la excusa es bueno, el trabajo, pero bueno, ya le comenté a los pastores las razones. Pero había un amigo que estaba bastante adelantado en la palabra, que ya estaba como que buscando, era un servidor, en pocas palabras, era un servidor. Y un domingo decidió no ir a la iglesia, pero decidió ir a trabajar. Él trabajaba en la Boca Chica, así Boca Chica, la Boquilla, no así Boca Chica, nada. Boca Chica, él vendía productos de esos que venden de artesanía. Y el día decidió, ni siquiera le dijo a los pastores que se iba a ausentar, no. Le dio la gana, no, yo voy a trabajar porque yo lo que necesito es plata. Él hablaba así, yo necesito plata. Ah, ok. Se fue, cogió su lancha y se fue para Boca Chica. Y cuando llega, contento, alegre y tal, pues la llave tenía un candado muy bueno y no le abre el candado. No le abrió el candado. No le abrió, intentó como 10 veces, 20 veces y no abrió el candado. Lógicamente no quería partirlo. Y dijo, bueno, ya no voy a trabajar hoy. No había cerrador, ¿no? Cerrajero, por ahí vamos. Un cerrajero, no había en ese sitio, no había cerrajero. Se vino para Cartagena y el día siguiente volvió con el cerrajero, porque el candado era muy costoso. Y él le está explicando al cerrajero, mire señor, yo ayer vine y hice como 10, 20 veces y metí la llave y él metió la llave y el momento de meter la llave abrió el candado. Abrió el candado. Y entonces él vino a su mente que eso le pasó por desobediencia. Sí, señor. Es una lección. Nosotros no podemos dejar de venir a la iglesia a compartir con los hermanos, a compartir una palabra por algo que realmente no nos va a representar espiritualmente. Amén, que nosotros tengamos que trabajar en una empresa, ahí sí, pero cuando nosotros trabajamos de nuestra cuenta, nosotros tenemos que organizarnos de tal manera. Y eso fue una lección para mí el sábado, que tengo que organizarme mejor, porque Dios me necesita en su obra. Amén. Amén. Dios y familia. En el mundo espiritual nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, entre comillas, digo, entre comillas, y digo entre comillas porque si ya tomamos la decisión firme de buscar los caminos de Dios, todos los obstáculos los vamos a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, los primeros obstáculos o reproche es con la familia. Me acuerdo de cuando mi hijo Adolfo empezó los caminos de Dios, tenía más o menos como 16, 17 años. Los hermanos míos una vez comentaron, incluso me lo dijeron a mí, mi hermano, tú estás fregado, o sea, la expresión, estás fregado. ¿Cómo vas a permitir que tu hijo se meta a eso? Ya, porque siempre el mundo habla de eso. Ese muchacho no va a gozar, tan joven, y lo va a meter en eso ya. Bendito Dios, yo todavía no estaba firme
en los caminos de Dios, pero sí creía en el Todopoderoso. Pero ella no es su decisión y yo se la respeto ya. No es fácil, pero bueno, todo eso no lo va a pasar. Y luego cuando yo tomé la decisión, la familia decía, ya hemos perdido el tío Ado. O sea, comenzaron a hablar. ¿Por qué? Porque el tío Ado era el tío chévere, el gozoso, el que organizaba la fiesta, la parranda, etcétera, ya. Y bueno, y eso comentaban. Y muchos en esta actitud se regresan, tiran la toalla. ¿Verdad que voy a perder a mi familia por buscar los caminos de Dios? Pero yo, gracias a Dios, aquí estamos firmes. Y lo más importante, como ancianos de una hermosa iglesia, que es la iglesia cristiana del Infante de Jesucristo, nuevo renacer. Bendito Dios. Amén. Contento estoy. Y así nos pasa a todos. A todos nos va a pasar igual el reproche. Por eso tenemos que estar firmes en la raya. No podemos dejar sacarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es la salvación. Leamos Mateo 11, 28, 30. Pastor Albaluz, hágame el favor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Bendito Dios. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y os haré descansar. Jesús nos llama para ayudarnos a llevar nuestras cargas. Todos tenemos cargas, todos tenemos aflicciones. Me acuerdo cuando, antes de buscar los caminos de Dios, yo dije, cuando busque los caminos de Dios, y decía, cuando ya esté viejito, cuando esté viejito es que voy a buscar los caminos de Dios. Pero Dios me llamó antes. Y cuando empiezo a buscar los caminos de Dios antes, mi problema, yo siempre me tenían torcido ya. Caminaba así todo torcido, porque yo solito quería llevar mis problemas. Pero cuando ya empiezo los caminos del Señor, bendito Dios, entendí que Jesucristo me ayudaba a llevar mis problemas. Él me llamó para ayudarme. Y hoy me siento contento porque Dios ha sido maravilloso conmigo. Hoy yo mis problemas, yo antes no dormía porque mis problemas me agobiaban. Y hoy duermo plácidamente porque yo creo, confío y espero siempre en el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que creer, confiar, seguir confiando en Él, porque Él es bueno, porque para Él la gloria y el poder. Leamos Mateo 10, 34 y 39. Mi hermana Lourdes. Dice Jesús, causa de división. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén, amén, amén.
Amén. Vamos a complementar ahí, pastora, como por Lucas 12, 51, 33. Completar ahí. ¿Lucas qué? Lucas 12, 51, 53. Lucas 12. 12. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. 53, exactamente. O sea, aquí está la respuesta de Mateo 10, 34, 39. Y anteriormente cuando leía esto, yo me preguntaba, es como que contradictorio, ¿verdad? Pero es que Dios no se equivoca. Contradictorio porque yo veía, porque, oye, Dios es amor, Jesús es amor. O sea, hablamos de amor, de esperanza. Y aquí la palabra nos dice que Jesús vino a traer división, contienda en la familia. Y analizando este pasaje, vemos el porqué. ¿Por qué causa Jesús divisiones en la familia? Y yo me ponía como ejemplo cuando yo busco los caminos del Señor, o sea, me convierto en un hombre nuevo para Cristo Jesús. Y cuando nosotros cambiamos de identidad, hay en nosotros un cambio en todos los aspectos. Aspecto de vivencia en el hogar, empezando ya. Y yo empecé un cambio. Y me acuerdo los cambios que tuve. Es que yo anteriormente me sentaba en una mesa a comer sin camisa. Y empecé a tomar como ejemplo que Dios es un Dios de orden. Y a partir de esa fecha yo nunca más me he sentado en una mesa a comer sin camisa. Porque pienso que ese sitio para mí es sagrado. Anteriormente llegaba a la casa, me quitaba los zapatos y los tiraba por ahí, las medias. Y empecé a pensar que eso es malo, que yo tengo que ir poniendo orden en mi casa. O sea, yo como hijo de Dios tengo que poner orden en mi casa. Sí, Señor. Y así sucesivamente, cuando ya tú estás empoderado de ese orden, comienzas a exigir, Oma, ¿me haces el favor? Y esos zapatos que emanan, comienza uno a tratar de ordenar la casa, a decirle a los hijos lo que realmente uno ve que no está correcto, a la nuera y a todo el mundo uno quiere ponerlo en cintura, valga la palabra ya, porque tú quieres poner orden. Y entonces piensa los reproches. La nuera dice, este viejo, mire, ahora que busca los caminos de Dios, ahora viene con cosas, ahora que poniendo orden. Entonces viene el conflicto, vienen los problemas con los hijos, incluso con los hijos ya.
Porque anteriormente en mi casa se hacía fiesta, parranda, ron, etcétera, etcétera. Pero hoy, eso aquí en mi casa no va a suceder. Amén. Porque yo tengo que poner orden. Amén, amén. ¿Y cuántos hogares, o sea, hijos con sus esposas se han ido? Porque no resisten. Ese es lo que se refiere conflicto, problema, porque tú quieres poner orden en tu casa. Entonces es allí donde nosotros tenemos que mantenernos firmes. Amén. Porque de pronto dice miércoles, como sigue así voy a quedar solo, porque todo el mundo se va por mi decisión de buscar los caminos de Dios. Si quedo solo con Cristo, gloria a Dios. Amén. Pero aquí se hace lo que Dios me está enseñando, Amén, amén. basado en la palabra. Amén. Y no es fácil, la verdad que no es fácil. No es fácil porque tenemos que mantenernos firmes. ¿Verdad, hermano Lourdes? Firme es firme. Porque los ataques son fuertes. Yo en mi caso, mi sobrino, que tengo sobrinos incluso en Europa. Mi Alemania anteriormente siempre me mandaba unos cuanticos euros. Usted sabe que eso rinde acá, ¿verdad? Y ahorita no me manda porque dice, mi tío le va a dar eso a los pastores. El concepto. Y así, varios sobrinos anteriormente me ayudaban. ¿Por qué? Porque yo sembré en ellos cuando estaban jóvenes ya. Pero hoy la excusa es que yo se lo voy a llevar a los pastores. Cosa que no tiene nada que ver. Porque si ellos me dan a mí, yo se los doy a quien yo quiera. Así de sencillo, pero bueno, lamentablemente el mundo tiene ese concepto ya. Y para adelante ya, nosotros no podemos seguirnos por lo que dice el mundo. Amén. Tenemos que seguirnos por lo que nos dice Dios en su palabra. Dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y esto aquí tenemos Lucas 26, 27, es la última. Lucas 26, 23, 27. Lucas 14, 26, 27. 14, 26, 27. Y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tremendo, eso de ahí es tremendo, esa palabra es tremenda. Dios ahí está muy claro, nos habla claro. Por eso nosotros siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar si queremos honrarlo. Nosotros no podemos pensar de que mi hijo, mi madre, mi padre está por encima de Dios. Amén. No podemos. Porque saben mis hermanos, Dios es celoso. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe si realmente estamos cumpliendo con lo que Él dice en su palabra. Lamentablemente hay muchas personas que ponen a la familia por encima de Dios. Papá, hoy no vas a la iglesia porque quiero que me acompañes a tal parte. ¿Cómo así? No, señor. Vamos para la iglesia, más usted va a la iglesia conmigo y después que terminó vamos a hacer la diligencia. Pero no, hay padres que se dejan llevar por el sentimiento de los niños, por los sentimientos de la mamá, de la papá, del papá, porque el mundo ignora y desconoce estas cosas ya. Pero nosotros que somos cristianos, evangélicos, practicantes, tenemos que mantenernos firmes.
y no dejarnos arrastrar por lo que el mundo nos muestra. Sí, Señor. No es fácil. En ninguna parte de la Biblia dice que los caminos de Dios son fáciles, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia nos dice que el camino de Dios es fácil. Venimos arrastrando costumbres del mundo, donde a Dios no lo teníamos en cuenta para nada. Hoy tenemos la oportunidad de redimirnos, de convertirnos en una criatura nueva en Cristo Jesús. Sí, Señor. Es una gran oportunidad. Él es una esperanza. Y nuestro actuar debe ser siempre poniendo a Dios en primer lugar, basado en el conocimiento bíblico y lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer argumentos para aprender a orar, leer la palabra, predicar y servirle al Señor. El Señor nos ha llamado para servirle y no para ser servidos, porque a veces tenemos ese mal concepto de que nos gusta que nos sirvan. Pero Jesús dijo en su palabra: yo he venido no para ser servido, sino para servir. Y esa es la actitud que cada uno de nosotros debemos tener para agradar al Señor. Sí, Señor. Yo y mi familia serviremos al Señor. Es una gran bendición cuando en nuestra familia le servimos al Señor espiritualmente. La fe, la esperanza y el amor es un galardón que Dios nos da para vivir una vida en paz, en amor, y una oportunidad para hacer de nuestra familia una gran familia en Cristo Jesús. Mis hermanos, recordarles que Cristo les ama, pero Él quiere que tú le busques de verdad, porque Él tiene grandes cosas para ti y tu familia. Amén. Le deseo lo mejor para este año 2026. Y Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Te adoramos, Señor. Dios nos lleva a habitar en familia. Amén. Y sí es cierto, muchas veces encontramos contienda y división porque el mundo se opone, hermano. Cuando la persona todavía no conoce a Cristo y tiene un corazón duro para Dios, se va a oponer. Y eso va a crear división. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que nosotros perseveremos. Amén. Amén. Que nosotros perseveremos porque Dios dará la victoria. Amén. Sí, De Señor. la enseñanza, recordamos un testimonio de una hermana en Barranquilla, hermana apellido Acevedo. Duró 15 años viendo la iglesia y el esposo peleando con ella, porque ella no era iglesia. 15 años de contienda. Ella no podía leer la Biblia delante de él porque eso era un problema seguro. Él no la podía ver orando porque eso era otro problema seguro. Entonces ella se encerraba en el baño para orar y leer la Biblia por 15 años. Imagínese usted cómo era el problema. Sin embargo, ella no desistió, sino que perseveró. A los 15 años, él solito le dijo: yo quiero ir a conocer al Dios tuyo. Yo quiero ir a la iglesia que tú vas. Porque te he hecho la vida imposible y tú sigues ahí. Quiere decir que eso es bueno. Así es. Y veo que has cambiado, porque antes peleabas y ya no peleas. Y se convirtió al Señor.
la otra, ¿verdad? Pero el Señor sí sabe, hermano, que si perseveramos, seremos salvos tú y tu casa. Sí, Señor. Y ahí en ese mismo libro de Lucas dice la palabra que Jesús hizo una gran cena y invitó a un montón de gente. Y resulta que ninguno de esa gente asistió a la cena. Porque a veces Dios te está llamando. Dice que Él toca la puerta del corazón. Y uno le dice, ay señores, que no tengo tiempo. Ay señores, que yo estoy muy joven. Ay señores, que yo estoy muy viejo. Ay, no sé. En fin, siempre una excusa. Y así le pasó al Señor. Así que no te extrañes cuando tú invitas a alguien a la iglesia y ese alguien te dice, no, es que yo tengo que hacer tal cosa, que yo tengo que hacer la otra, pero yo el otro domingo te acompaño y el otro domingo te dice lo mismo. Y dice la Biblia que Él le dio a sus discípulos, bueno, vayan y salgan. Y busquen a todo el que encuentren por ahí en las plazas, en las casas, por ahí en el camino, como sea, y tráiganlos. Y todavía fueron y trajeron. Y dice la Biblia que todavía había espacio. Y el Señor dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor y entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por el camino, ve por los vallados, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Amén. Esfuérzalos a entrar. Sí, Señor. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que Dios nos convide y que no podamos cenar con el Señor. Simplemente porque siempre tenemos una excusa. Pero aquellos que están allá, no nos podemos cansar, hermanos, de invitarles a que escuchen la palabra de Dios. Y que va a haber oposición, sí va a haber oposición. Porque el enemigo de Dios, que es Satanás, no quiere que tú seas salvo. No quiere que tú escuches la palabra. No quiere que tu familia entre al reino de Dios. Pero nosotros tenemos que ser de los que perseveran. Amén. Amén. ¿Para qué? Para ser salvos. Porque esta es la verdad del Evangelio, hermanos. Esta es la verdad. Dios nos ha hecho para vivir en familia. Y la iglesia es una gran familia. Y donde quiera que estamos, hay familia de Dios. Amén. Rafa está por allá y nosotros estamos aquí orando por él. Y gloria a Dios, ya encontró un lugar donde congregarse. Allá va a encontrar la familia del Señor que lo va a ayudar, a animar, a orar por él. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar, hermanos. Lo mejor que nos puede pasar es conocer a Dios y podernos contar los unos con los otros como familia. Sí, Señor. Que las oposiciones que tú tengas en casa no sean las que te separen de cenar con el Señor todos los días. Él tiene un banquete para ti. Él tiene un banquete para mí. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a sentarnos a la mesa con el Señor? Él dice que Él está a la puerta y llama. Y el que abre, entraré con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén. Ponte sobre tus pies, amados hermanos. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por aquellos familiares que todavía no han llegado. Aquellos que se oponen. Lo importante no es porque se oponen o no. Lo importante es que nosotros, a pesar de la oposición, permanezcamos firmes. Amén. Amén. Porque el enemigo va a usar al que usted quiera. Yo siempre digo, todo el que tenga una boca, Dios usa su boca, pero el diablo también la usa. Si tú te dejas usar, o si el otro se deja usar, ahí va a haber.
Entonces somos nosotros, hermanos, los que tenemos que estar firmes en quien hemos creído. ¿Por qué? Porque cuando estábamos lejos de Dios, en nuestros deleites y pecados, como dice la palabra, nadie nos ayudaba. Nadie nos daba un buen consejo. Nadie nos decía, ven y yo te ayudo. Pero en el Señor dice que Él enjuaga nuestras lágrimas. Sí, Señor. Dice que Él da fuerzas al cansado. Amén. Y nunca la palabra regresa vacía, por eso no nos podemos cansar. Me gozaba ayer que el pastor me decía, bueno, en el ayuno, con propósito para los niños, y sus maestros, estaba el hermano Alberto y yo. Y llegó otro hermano y dijo, esa palabra era para mí. Yo dije, gloria a Dios. Amén. Definitivamente el Señor es maravilloso, ¿verdad? A veces no son las multitudes, pero uno solo, hermano, que reciba de la palabra que Dios ha preparado, de que es ese banquete, porque Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Todos estamos esperando el desayunito, el almuercito y la cena, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es decir, hay un hambre espiritual que solo lo va a llenar la palabra de Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas a vivir en familia. Y en esta mañana pedimos, Dios, que haya espíritu de perseverancia, Señor. Amén. Que no haya obstáculos, Señor. Que nos saque de tus caminos, Padre. Porque cuando estábamos allá afuera, entristecidos, solos, nadie se acercó, Señor. Solo tú tocaste la puerta de nuestro corazón. Y tú nos levantaste, nos llenaste de gozo, Señor. Y tú nos diste la salvación. Sí, oh Dios. Danos la fuerza para entender cada día, Señor, que lo mejor que nos ha pasado es habitar en familia, la familia de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tenernos en cuenta e invitarnos a comer del pan de vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Amén. te damos gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Bueno, sí, escuchamos una palabra muy hermosa por parte de nuestro anciano, Adolfo. Él es la persona de la iglesia que ya